Hello, people linda. Primero que todo, buenos días por la mañana, por la tarde, por la noche o en el momento en el que nos estén escuchando. Mi nombre es Hernán Darío Castaño Castrillón, soy ingeniero en diseño industrial, profe, pastelero, mejor dicho, yo hago de todo. Yo soy como la Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser. Y hoy les voy a dar la bienvenida a un espacio que junto con los estudiantes del semillero de diseño, alimentos y paisajes del ITM, del Departamento de Diseño de la Facultad de Artes y Humanidades, estamos generando para que compartamos y conozcamos un poquito más sobre el alimento y las propiedades que éste tiene, no solo en nuestras vidas, sino también en la parte cultural, creativa, de la economía, de la sociedad y en fin, todo. Entonces, sin más preámbulos, les doy una muy calurosa bienvenida a Una vida a cucharadas, el podcast donde exploramos el territorio, el diseño, la comida y la vida. No a mordiscos, sino a cucharadas, porque con la cucharadita le medimos, le damos piquecito, le damos sabor y le vamos metiendo todo ese estilo posible y potente para que podamos crear y construir cosas maravillosas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar el día de hoy. Y no se preocupen, que si bien esto es un podcast académico de la universidad, no vamos a hablar de cosas extremadamente académicas. O bueno, sí, un poquito, pero no se preocupen, que esto no va a ser como pura charla de bibliotecario en el que se leen las cosas que parecen prospectos de epitafios de cementerio, sino que le vamos a meter como saborcito, risa, ciencia. Hagan de cuenta como si fuera un stand-up, pero científico. Listo, entonces los invito a que se acomoden, que se relajen, que si están trapeando, barriendo, lavando trastes, incluso si van en el bus, en el carro o en donde sea, pongamos toda la atención del mundo y vinculémonos a esta receta de sabor y de creación. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de algo muy común para todo el universo, pero que no lo tenemos presente. Hoy vamos a hablar de algo que se llaman los sistemas alimentarios. Y el otro día estaba yo caminando, fui a un negocio, a un mercado saludable que queda cerquita a mi casa y fui a comprar un yogur. Resulta que vi que en el yogur decía que era eco-friendly, que era vegano, que era cruelty free, que era sin lactosa, que era bajo en grasa, que la tapa era compostable, que la huella de carbono era bajita. E incluso yo me preguntaba, dice tantas cosas, pero lo único que no dice es que sí sabe rico. Uno empieza a ver tantas opciones en el mercado y tantas posibilidades gastronómicas tan diferentes que uno se preocupa por miércoles, ¿cómo hacen para que los productos sean tan extremadamente elaborados hoy en día? Yo creo que mi abuelita jamás en la vida se preocupó por decir, ve, yo necesito comer un yogur vegano porque es que si no me va a dar cirrosis o no sé qué, o no sé qué, o no sé qué. Listo. Mi abuelita jamás se preocupó por eso. Y toda la vida estoy seguro que cocinando en leña en la estufa, nunca, nunca, nunca se preocupó por eso. Incluso tampoco se preocupó por si la leche tenía demasiada lactosa. Y no se preocupaba si las gallinas tenían huevos felices, huevos infelices, huevos deprimidos, ni mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? El diseño y los sistemas alimentarios son como una combinación mágica. ¿Por qué? Porque cada día vamos avanzando y nos vamos construyendo más a las realidades actuales. Hagan de cuenta, tranquilamente ese yogur que yo vi podría tener página en LinkedIn y ha tenido más títulos de los que yo voy a tener el resto de mi carrera. O sea, es increíble cómo ese yogur más procesado que tres igualitos está vendiéndose en un mercado naturista, un mercado natural. Es muy importante que empecemos a pensar que a veces consumimos, comemos o nos llevamos a la boca cosas que aunque uno crea que puedan ser extremadamente saludables, no siempre lo son. Otro día empieza uno a pensar y empieza uno a decir como miércoles, ¿qué pasa con todos estos alimentos que están súper procesados? Por un lado, pues digamos que ese yogur griego, saludable, pero ¿qué pasa entonces, por ejemplo, con los embutidos, con las carnes frías o con los enlatados? Hay enlatados que son un poquito viejos. Incluso yo he visto que han hecho programas en canales donde venden mucha basura. No podemos hacer publicidad de marcas, entonces, ustedes me entenderán de qué canal y qué marca estoy hablando, que tiene una hacha amarilla muy grande, pero no vamos a decir su nombre. Listo. ¿Qué pasa? Que han incluso encontrado en bodegas abandonadas o en bodegas que guardan cosas, alimentos enlatados de la Segunda Guerra Mundial y los destapan y se ven en perfecto estado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué cantidad de preservantes y conservantes tienen esas vainas? Tienen más aguante que mi rodilla y yo apenas tengo 28 y ya no tengo rodilla. Entonces,
Ya vimos un poquitico de la realidad de lo que está pasando y de lo que nosotros entendemos por esas transformaciones que está sufriendo el alimento en la actualidad y que a su vez también están teniendo las personas en sus procesos de alimentación. Pero ahora, entendamos dos cosas por aparte. Vamos a pensar en un lado por el diseño y por otra parte vamos a pensar en los sistemas alimentarios. Cuando hablamos de un sistema alimentario, no solo estamos pensando cómo es la composición de lo que nos llega en el plato servido. Tenemos que pensar desde el momento cero en el que el campesino, el productor, el recolector sembró la semillita, la cuidó, la transformó, la regó, etc, 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 y puede llegar hasta nuestras casas. En muchas ocasiones no tenemos presentes a tantas personas que influyen en nuestra alimentación. ¿O ustedes han pensado quién es el dueño de la marca de huevos felices que les vende los huevos para su desayuno? ¿O ustedes saben de qué parte viene el queso crema que ustedes le echan a las arepitas, a las galletas, a las tostadas? ¿O el pan fue cosechado con trigo proveniente de dónde? Y es increíble, muchachos, pensar que hay una gran cantidad de alimentos y productos que ni siquiera vienen de Colombia, pero que son parte de nuestro día a día. Entonces, cuando pensemos en sistemas alimentarios, no solo pensemos en el plato, sino pensemos en todos esos recorridos y todas esas interacciones que tiene el alimento para volverse un producto y para poder llegar hasta nuestra mesa. Pasemos por los agricultores, por los transportadores, por los mercados, por los supermercados, las publicidades e incluso por las neveras, porque sí, la nevera también será un lugar importantísimo de estas conversaciones y ahí tendremos un par de momentos clave. Pero entonces, póngale pues cuidado a este. Los sistemas alimentarios y el diseño no son una cosa que me estoy inventando yo, ni que surgieron la semana pasada con las camisas oversize, ni mucho menos con las marcas que ya están súper de moda. No, esto es más viejo que ustedes y yo juntos. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir hasta la revolución agrícola. Por allá hace eones, de los eones, de los eones, de los años, cuando los hombres de piedra, cuando los primeros hombres caminaban parchados, así, todos relajados, eran nómadas, y un día dijeron como que ve, ¿y si nos quedamos aquí? ¿Y si nos parchamos al lado de este rito? ¿Y si nos parchamos y cultivamos acá unas cositas? Ese fue el primer momento grande para los sistemas alimentarios, porque ahí el hombre empezó a cultivar. El hombre empezó a sembrar cosas y a darse cuenta que la tierra es mucho más útil y más beneficiosa cuando estamos en un punto y controlamos durante tiempos determinados los procesos. Ahora, para nosotros, los diseñadores industriales, incluso para muchísimas otras áreas del conocimiento, los ingenieros y muchas otras áreas. No se me viene en este momento ninguna otra a la cabeza, pero muchas otras áreas. La revolución industrial fue un punto de partida esencial. Entonces, primer momento clave ahí, es como si fuera un parcial, muchachos, pero estén tomando apuntes, estén concentraditos, que no se me duerman escuchándome. Y primer punto, revolución agrícola, ¿cierto? Entonces nos sentamos, nos parchamos, dijimos, aquí nos quedamos, aquí cultivamos. Muchísimos años después llegó la revolución industrial. ¿Y esa revolución industrial qué era? Ve, ¿cómo hacemos que las cosas sean mucho más rápidas, más productivas, que podamos hacerlas más rápido y que podamos construir mucho más rápido todo lo que queremos hacer? En ese orden de revolución industrial aparecieron las fábricas, pero también aparecieron las conservas. Y hace un momentico se los dije, las latas y los enlatados han sido uno de los mayores avances de la humanidad. Pero ustedes sabían que el primer abrelatas se inventó 50 años después de que hayan inventado la primera lata. Muchachos, nosotros hemos sido una de las creaciones más particulares de la existencia. Y Dios, Buda, Alá, Superman o el que esté por allá arriba observándonos todo el tiempo, a veces debería pensar como, ay, qué pecadito, yo creo que lo saqué antes del nido y les faltó como 3 hervores. ¿Cómo se les ocurre inventarse una lata y no abrirla? E incluso todavía, hoy a 2025, todavía peleamos con los abrelatas y muchos ni siquiera somos capaces de usarlo. Y si no tiene abre fácil, nos jodimos. Toca, como con la lecherita y el clavo oxidado, darle golpes y empezar a chupar. Ahora,
Ya vimos la primera revolución agrícola, nos sentamos, parchamos, llegamos a la revolución industrial, las conservas, las fábricas y la producción en serie, pero después llegamos a algo que nosotros no nos dimos cuenta nunca que fue una revolución, y fue la revolución del supermercado. ¿Qué? ¿La revolución de los supermercados? Pues sí, la revolución de los supermercados. O estoy seguro que cerca de la casa de ustedes hay algún supermercado con un lorito naranjado, con una D gigante, que es de todos o de alguno, pero no voy a decir el nombre, o simplemente alguno de los otros que se ha quebrado mágicamente y que le ha tocado cambiar de nombre y que pueden encontrar lo que sea, a precios caros, a precios económicos, a precios baratos, y no vamos a hablar mal de las marcas, no es necesario. Todas las marcas son buenas. La que nos quiera patrocinar, maravilloso. Listo. Pero entonces, ¿qué pasa? Tener la revolución de los supermercados significa que tenemos todo al alcance de la mano. Tan al alcance de la mano que incluso con una aplicación podemos hacer que llegue a nuestras casas lo que queramos. Y creo que nuestros abuelos no lo pudieron hacer tan fácil. A ellos no les quedaba tan fácil como decir, ay, mija, pedite 3 yucas por el... Listo. Nah, no era tan fácil para ellos. A ellos les tocaba ir, cultivar, sembrar, cuidar, evitar plagas, bichos y demás cosas. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ahí tenemos todas estas transformaciones y nos damos cuenta que los alimentos no solo llegan a nuestras casas abriendo la nevera, sino que hay un fondo gigante. Si no piensen, ¿ustedes creen que con las temperaturas y los climas de lugares como Canadá o Alaska será fácil cultivar un palo de aguacates? Pues no. Hay aguacates que tienen más recorridos y más sellos en el pasaporte que ustedes y yo. Hay aguacates que salen desde Guarne y llegan hasta Canadá. Muchachos, pasean más que nosotros. Bueno, ahora es importante hablar del rol del diseño y de los procesos creativos en los sistemas alimentarios. ¿Por qué? Porque nosotros solo como diseñadores no nos encargamos de hacer cosas bonitas. Pilas, esa no es nuestra tarea. Nosotros nos encargamos de ofrecer soluciones para el mundo. Podemos mirarlo desde el gráfico, del industrial, del UX, del UI, del área que quieran. En el industrial, por ejemplo, los empaques van a ser un factor importantísimo en los sistemas alimentarios. Piensen hace muchísimos millones de años. O bueno, no tantos millones de años, hace unos 100 años. La carne la necesitábamos transportar de lugares muy lejanos y ¿qué hacíamos? Bloques de hielo gigantes y ahí metíamos la carne. Esas eran las neveras antiguas. Después, ¿qué pasó? Que las empezamos a curar con sal. Entonces los alimentos, algunas proteínas, las curábamos con muchísima sal para poderlas transportar. Pero después llegamos los empaques, los envases y los utensilios fáciles para procesar y almacenar. Hoy tenemos hasta máquinas de vacío y podemos transportar tranquilamente en un viaje de una punta a otra del mundo un producto alimenticio sin que absolutamente nada les pase. Ahora, por el diseño gráfico, chicos, es indudable decir que si no vemos algo que nos guste, no nos vamos a vincular a él. Si no vemos un producto que nos llame la atención, una paleta de colores, una tipografía, etc, etc, etc. Entonces la parte de las etiquetas y la comunicación será un factor importantísimo. Además es muy bonito cuando uno coge un producto y dice hecho en... Y que no diga hecho en China o hecho en Taiwán, sino que diga hecho en Guarne, hecho en Bello, café proveniente de la Comuna 13, cosas así por el estilo. Eso llena un poquitico de amor y de reconfortar el corazón, porque son cosas más cercanas a nosotros y podemos sentir que ese producto vino de la tierra y vuelve a la tierra. Por último, en áreas como el diseño de servicios o el food design, es empezar a pensar esa experiencia de compra. Es muy importante que lo pensemos, porque a veces no somos tan buenos diseñadores y la embarramos mucho. O creo que en algún momento ustedes han visto un paquete de galletas que tiene como 3 capas de plástico, después una capa de cartón, un sello metálico, que a uno le toca romperlo con los dientes, entonces se le sale el primitivo a uno y cuando uno lo abre las galletas están todas rotas y quebradas. A veces los empaques no son los más funcionales. Y ahí también tenemos ejercicios de antidiseño. O como por ejemplo, a mí me pasa con un yogur, que no voy a decir su nombre, pero que tiene defensis. Ahí se los dejo. Ese yogur tiene más defensis que yo porque cada vez que lo trato de abrir siempre me corto. Ese sellito de seguridad que tiene siempre me corta. Así yo trate de hacerlo, nunca he podido. Pero bueno.
Quiero que hagamos un pequeño experimento. Ustedes que están ahí detrás escuchándome, que no se preocupen, que yo sí hablo mucho, pero no voy a hablar tanto. Les quiero plantear una pregunta. ¿Qué fue lo último que comieron? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan qué fue lo último que masticaron hoy? ¿Qué fue lo último que ingirieron? Pilas pues, no que se llevaron a la boca, eso son otras cosas, sino qué fue lo último que comieron hoy. ¿Saben de dónde vino? ¿Saben cuánto se demoró en producirse? ¿Saben cuántos kilómetros recorrió cada uno de los componentes para llegar hasta sus manos el día de hoy? ¿Quién lo cultivó? ¿Quién lo empacó? ¿Quién se los vendió? ¿Estaba en una máquina dispensadora? ¿Se los dio una persona? A veces los productos y los alimentos tienen unas vidas mucho más largas que nosotros para que en un segundo o en 3 minutos o en 10 desaparezcan. Y ahí entra un factor muy importante y es cómo gestionamos todo eso. Cómo gestionamos lo que comemos, pero a su vez lo que desechamos. Por ejemplo, tranquilamente yo me podría ir a comprar un pollo que viene de un galpón desde Santander, que es alimentado con maíz importado desde México, de Estados Unidos, y que ese pollo lo vayamos a aliñar con salsita de soya, que es brasileña, y que lo terminemos con un poquito de especias que vengan desde el Chocó. Ese pollo tiene muchas más millas acumuladas que ustedes y yo juntos, muchachos. ¿Por qué? Porque a veces los recorridos y la vida de los alimentos es mucho más larga de lo que pensamos. Pero entonces, no se preocupen, que no todos son kilómetros, no todo es huella de carbono, no todo es malo, porque nosotros acá en Colombia estamos tratando de hacer cosas muy valiosas y muy importantes. Los agricultores, los campesinos, los mercados locales, los mercados urbanos tratan de hacer que nosotros seamos conscientes de lo que producimos y lo que nos comemos. Esa es una alternativa muy bonita y se llama kilómetro cero. ¿Cómo somos capaces de alimentarnos con aquellas cosas que están a menos de 1 kilómetro de distancia de nuestra casa? Entonces, si vivimos cerquita de una vecina que vende tamales o de un vecino que cultiva X cosa o incluso de una granja, una finca que genera X producto, pues ¿por qué no les compramos a ellos? Muchas veces o casi siempre será mejor comprarle al distribuidor principal, al productor principal, que tener que ir a grandes cadenas o a grandes marcas. Recordemos que el ciudadano de a pie es el que más necesita la inversión y que quien más lo valora. Entonces, vayan pensando en esto, cómo el diseño, cómo la alimentación se vuelve un acto poético, un acto de creación, un acto de empezar a entender la realidad desde un punto de vista diferente. Porque en el diseño no solo hacemos objetos, también hacemos sistemas que sostienen la vida. Sistemas alimentarios que son abstractos, sí, que no los podemos ver, que no los podemos sentir, pero que cada plato, que cada comida, que esa bebida que te tomaste ahorita, que ese tinto, que ese cafecito, que esa gaseosa, tuvo un sinfín de conexiones y que inclusive ustedes puede que no alcancen a dimensionar cuáles fueron todas ellas. Ahora, la próxima vez que vean un producto, piensen un poquitico más allá, desde dónde vino, hacia dónde va y cuánto va a durar. En resumen, muchachos, todo lo que está a nuestro alrededor tiene una conexión, tiene una historia, tiene una vida, tiene un proceso que hizo que se conectara con otra cosa, que llegara, que se moviera y que hubo muchas personas más atrás. No pensemos que la leche viene de la bolsa o del cartón que está en la nevera. No, pensemos más bien en esa vaca, en esa montaña, en ese campesino y en todas esas cosas que están mucho más allá, que están mucho más estructuradas y que a veces en nuestra mente no cabe tanta información. Los invito a que seamos un poquito más conscientes de entender que aquello que nos comemos tuvo un origen bonito, así como el suyo y como el mío. Muchas gracias por escucharnos y espero que esta cucharada de sabor haya sido un pedacito de día que les endulce, que les dé sabor, que les dé emoción y que permita que ustedes tengan un resto de día, un resto de mañana, un resto de tarde, un resto de cualquier segundo de vida muy dulce y maravilloso. Les mando un abrazo, muchas gracias a todos aquellos que hacen posible este programa, este espacio y nos vemos en un próximo capítulo.